Aquí tenemos mi primer gimbal. Básicamente era un hierro con 3 motores y solo podía cargar como 1,8 kg, pero bueno, era máxima tecnología ya por principios de 2017. He revisado la factura y me costó 549 euros sin envío ni nada. Y en este vídeo lo que vamos a hacer es revisar un poco esa evolución que han tenido los gimbal y vamos a descubrir una opción buena y muy barata. Después llegamos a finales de 2022 y ¿cuál ha sido mi siguiente gimbal? Pues como iba muy justo con este, pensé, bueno, caballo grande, ande o no ande. ¿Y qué compré? Una bestia, un DJI RS3 Pro. Realmente es un estabilizador que funciona de maravilla, admite cámaras gigantes, tiene un montón de funciones, bloqueo automático, permite cámara en vertical de manera sencilla, bueno, una maravilla. Pero también ha sido un error, primer error, el precio, porque cuesta una barbaridad, unos 800 euros. Y el segundo error es el peso, que realmente es un conjunto ya de por sí pesado y a la que añades una cámara pues que pese un poco más, pues brazos y espaldas, cuando llevas un rato acabas cansado. Pero bueno, llegamos al 2024 y hoy podemos encontrar gimbals muy económicos como este que te presento, este Weevil 3E, que incluso si pinchas el enlace y con el código de descuento vas a ver que te puede salir por 213 euros, un super precio, tiene máxima tecnología, tiene 1000 funciones, tiene opción de cámara vertical, permite cámaras bastante pesadas, hasta 3 kilos. En general es una opción buena y barata, pero es verdad que al ser un equipo económico carece de algunas opciones que debes conocer. Lo que vamos a hacer es analizar esos puntos positivos, esos puntos negativos, para que los puedas valorar y puedas tomar una decisión. En un gimbal la primera parte importante que hay que analizar es la estabilización, ver qué tal funciona evidentemente. Y lo primero, la verdad, es que para mí ha sido perfecta para los típicos planos que yo hago, típicos planos de inmobiliaria donde trabajas bastante rápido. La verdad es que con el conjunto del gimbal, con la Panasonic S5, la verdad es que es genial. Mientras te estoy enseñando algunos planos con pruebas, yo lo veo bastante bien. Como te digo, el gimbal no pesa más de 1 kilo y eso con una cámara mirrorless bastante ligera es un conjunto que te permite trabajar rápido y sin cansarte. Hacer lo mismo con el RS3 Pro te aseguro que es un auténtico rollo. Ahora vamos a ver las diferentes funciones, los diferentes modos que tiene el gimbal y vas a ver que realmente tiene todo lo necesario. Si lo vemos desde aquí, en esta parte vemos que tiene 2 botones, tiene un primer gatillo donde si lo apretamos 3 veces vamos a tener el modo selfie, vas a ver. Y después aquí abajo tenemos un botón, yo lo tengo para que haga este movimiento, pero tiene diferentes configuraciones, ISO, diafragma, bueno, tiene diferentes configuraciones. Aquí tenemos el botón de Power, el botón de menú, es bastante básico, es un menú, es una pantalla sencilla, pero tiene pues todo lo necesario, ¿no? En la pantalla principal vemos que tenemos la información con la batería, si tenemos la cámara conectada nos aparece alguna información más y si le damos al botón M vemos que cambiamos el típico modo, en este caso está en PF, es el típico modo básicamente para trabajar con un gimbal, al menos el que más trabajo yo. También podemos cambiar, si cambiamos a Look, cambiamos al modo donde la cámara siempre está mirando al frente, muy interesante si haces hiperlapses y este tipo de cosas. También tenemos la opción F de Follow. Como vemos, también tenemos un joystick donde podemos mover la cámara donde más nos interese. En este caso vemos que tenemos una cámara con un cuerpo bastante pesado, una Canon 7D con un 10-22 y funciona perfecto. Y después tenemos el botón de Rec, donde simplemente, dependiendo también de la configuración que tengamos, pero bueno, creo que la configuración típica es darle un toque, nos enfoca y si le damos al fondo, pues ya nos empieza a grabar. Yo la verdad es que este botón no lo acabo de ver del todo cómodo porque cuesta un poco acostumbrarse a ese toque de darle a enfocar o darle a grabar directamente porque tienes que darle al fondo y yo siempre al final pues muchas veces acabo antes dándole aquí. Al final es lo que estoy acostumbrado del primer gimbal, del Crane original, que no tenía esa opción y bueno. Este gimbal lo puedes configurar la opción de Bluetooth con diferentes cámaras, dependiendo del modelo vas a tener unas funciones u otras. Yo con la Panasonic S5
lo he tenido que conectar con el USB y me permite hacer esa función de grabación, cambiarle diafragma, cambiarle ISO, e incluso con esta Canon 7D, con el cable conectado, me permite darle al botón de grabar. Así que bueno, creo que está bastante bien. Ahora vamos a ver un poco las imágenes que he grabado. Básicamente no tiene mucho misterio, es lo que se espera de un gimbal, pero creo que repasarlas contigo pues puede ser interesante. Esto es típica vídeo de inmobiliaria, nada movimientos verticales, con un poco de movimiento, y la verdad pues que funciona perfecto. Con la Panasonic, como te digo, ha sido un conjunto que está bastante bien. Me permite hacer este trabajo con un gimbal que realmente cuesta bastante poco, un conjunto de cámara también pues que es relativamente barato, así que está muy bien. Aquí tenemos otras pruebas, vamos a ver de exterior, y vas a ver pues que el gimbal, esa típica grúa, pues yo creo que funciona perfecto. La verdad es que estas pruebas, pues la típica grúa, que al final es yo lo que más gasto, ¿no? Pues han funcionado perfecto. Vemos ese movimiento con el joystick y nada, funciona súper bien. Y bueno, simplemente pues es acostumbrarse un poco a los pesos de la cámara y a dónde están los gatillos y las funciones, pero ha funcionado súper bien. Vemos que todos estos movimientos de grúa verticales, que al menos a mí me gustan mucho y los utilizo bastante, pues bueno, funcionan genial. En este caso, aquí vamos a ver pues que tenemos el darle 3 veces al gatillo para ese modo selfie, vemos que se gira y bueno, la Panasonic ha funcionado bastante bien. Y después, en este caso, aquí vemos la cámara corriendo. Aquí tenemos que tener en cuenta que la cámara tiene la estabilización activada, y si te fijas, pues sí que hay entre el rolling shutter y la estabilización, pues sí que aparecen cosas un poco extrañas. Pero bueno, creo que no está mal para ir corriendo, porque aquí iba corriendo, y ahora veremos un modo donde yo iba corriendo y también pues creo que funciona bastante bien. Vamos con el tema de la batería, que es la principal diferencia que yo he tenido con el resto de equipos que tengo. En el DJI RS3 Pro, lo que tienes es una batería que puedes desmontar y bueno, simplemente si se te ha acabado, pues cambias la batería y listo. En el Crane tenía pilas y en este caso lo que tenemos es una batería integrada. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Evidentemente, si se te acaba la batería, pues hasta que no la cargues no vas a poder seguir grabando. Y lo bueno es que es una batería con una larga duración. La verdad es que no sé cuántas horas dicen ellos que se puede grabar, evidentemente pues son pruebas de fabricante y creo que dice como 16 horas, no sé si tanto, pero yo sí que es verdad que la he ido a poner a grabar cuando había grabado un rato bastante, y al encenderlo todavía estaba con las rayas al máximo. Debes tener en cuenta que si es un evento muy largo, pues debes ir con cuidado con la batería. Imagino que a mitad de evento o durante el evento podrías llegar a cargar la batería, pero en principio yo creo que una batería te daría suficiente carga, y aunque sea un gimbal ligero, que no pese más de 1 kilo, la verdad es que cuando llevas mucho tiempo con él y dependiendo de la cámara que montes, pues puede llegar a cansar. Para esos casos, Zhiyun tiene este complemento que va aparte en el paquete, y es este reposamuñecas, que la verdad es que funciona bastante bien. Yo nunca había probado nada parecido y una vez lo pruebas, la verdad es que no puedes vivir sin él. Tiene este brazo aquí también que nos permite sujetar con las dos cámaras, y para hacer ese efecto modo grúa pues funciona muy bien. Si lo quieres desanclar es tan fácil como pinchar el botón que tiene aquí, desanclamos y nos quedamos el trípode del reposamuñecas por un lado y nos quedamos el gimbal, y pues bueno, se convierte en algo bastante ligero que puedes hacer eventos bastante largos con él, pero el reposamuñecas te va a dar ese plus de comodidad, ya sea por los dos brazos o reposar esa muñeca, que la verdad es que al final cuando grabas mucho pues también hay que cuidarse. Ahora también comentarte y enseñarte cómo funciona la aplicación. Primero enseñarte cómo te puedes registrar, porque al final estas aplicaciones a veces son un poco incómodas en algunos aspectos, así que a mí me costó un poco y no quiero que tengas esos problemas, así que te voy a enseñar un poco rápidamente el proceso. Una vez entramos, nos vamos a encontrar con esto. Vamos a encontrar que tenemos estabilizadores de móviles, tenemos este Zhiyun Crane. Lo que tenemos que hacer es venir a Zhiyun Crane, a 4E, y venir aquí arriba a la izquierda y darle y buscar pues nuestro gimbal, ¿no? La aplicación es genérica para todos, pero que solo aparezca uno ahí, pues la verdad es que resulta un poco incómodo.
Simplemente podríamos conectar, o si en algún momento, como me pasó a mí, te pide como registrarte antes, lo que tenemos que hacer es venir al botón del personaje, venir aquí arriba a Sign In. Aquí yo trataba de registrarme porque pone Regist y la verdad es que siempre me daba error, no había manera. Simplemente al final pinché aquí donde pone Regist y aquí ya rellené mis datos y pude crear el usuario. Bueno, un poco raro, la verdad es que el botón no lo marca de ninguna manera y es un poco complicado. Simplemente lo que tendríamos que hacer es darle a conectar. Buscaría nuestros dispositivos cercanos por Bluetooth, si hay suerte, esto a veces, pues ya sabes que las aplicaciones van como van y bueno, vamos a ver si lo podemos encontrar. En este caso sí que lo he encontrado, le damos a Enter Now. La aplicación, imagino que dependiendo de si tienes una cámara conectada con diferentes funciones, por ejemplo una Sony, pues creo que tienes más funciones o dependiendo del objetivo también. En mi caso solo he podido pues mover la cámara, y en este caso es una Canon muy antigua y bueno, podemos mover la cámara desde aquí con el joystick sin ningún tipo de problema, pues de manera remota. También podríamos ponerle este tipo de movimiento. En esta cámara roja que tenemos aquí, si pinchamos vemos que tenemos diferentes funciones, por ejemplo panorama de manera rápida, vemos que podemos situar la cámara en un punto, después la podemos mover y la situamos en otro punto y ya simplemente pues le daríamos iniciar y él pues situaría nuestra cámara y haría timelapse y esas cosas, ¿no? Venimos al engranaje y vemos que tenemos funciones de calibración, escenas de movimiento y todo eso. Bueno, tienes funciones extra en la aplicación y además pues la puedes mover de manera remota si lo necesitaras. Ahora vamos con una opción totalmente necesaria hoy en día y es la del maldito modo vertical. Bueno, cuando necesitaba hacerlo con el primer Crane, lo que hacía era un invento. Utilizaba esta placa en L y era un poco rollo, pero bueno, solucionaba la papeleta. Lo ponía así y solucionado. Con el RS3 Pro sí que teníamos que comprar esta placa adicional. Era una buena solución porque quitábamos una placa, poníamos la otra y listo, pero era una compra adicional. Y lo bueno es que en el Weevil 3E la verdad es que no necesitamos ningún complemento adicional, lo podemos hacer con la misma placa. Simplemente vas a ver, despinchamos aquí, desbloqueamos, sacamos esta pieza y con la cámara montada y todo lo que hacemos es situarla aquí. Ya tendríamos pues que ajustar el balance, fijarla y ya lo tendríamos, ¿no? Simplemente así de fácil. Sí que es verdad que una vez lo tienes aquí montado, sacar la cámara es bastante incómodo porque tú desbloqueas y no tienes posibilidad de sacar la cámara porque tropieza con esta barra de este eje, ¿no? Entonces sí que es algo un poco incómodo si lo que necesitas en algún momento es sacar la misma cámara. Una vez la montas en vertical ya tendrías que grabar con la cámara en ese modo y bueno, es bastante cómodo pues quitarla y ponerla de un modo a otro, pero que sepas que no tienes la posibilidad de sacar la cámara en ese modo, tendrías que sacar esta placa. O sea que bueno, tiene una opción buena, que es que no necesitas ninguna compra adicional, pero si tú la utilizas para grabar en gimbal, grabar en trípode y ese tipo de cosas, cada vez vas a tener que balancear, o sea que puede resultar un poco incómodo. Creo que es algo que debes saber, así que bueno, ya lo valoras. Ahora otra cosa importante que debes tener en cuenta es que este equipo es de la gama Cinepeer. ¿Qué significa esto? Que es una gama que, como hemos visto, reduce al máximo el coste y esto pues se nota en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo compré mi primer Zhiyun, el Zhiyun Crane, venía en esta maleta que es espectacular, una maleta tipo peli, venía súper protegido y creo que fue una de las razones por las que lo compré, ¿no? Después, el RS3 Pro venía en una maleta bastante grandota para llevar todos los accesorios, un estuche semirrígido. Y este Weevil 3 viene en este estuche de poliuretano, pero es un estuche que no es una maleta, no tiene un cierre, entonces pues para llevarlo de aquí para allá, o te inventas una cincha o algo así para que no se abra, o bueno, esto se te puede abrir, ¿no? Debes tener en cuenta también que una vez utilizas el reposamuñecas, se conecta con la parte de abajo con una pequeña placa, entonces si lo intentas meter aquí con la pequeña placa ya no acaba de encajar bien. Entonces, si te gusta llevar el equipo suelto y no lo llevas en mochila, ni en maleta, ni nada, pues no vas a tener ningún problema,
Pero si eres más organizado y te gusta llevar tus equipos dentro de una maleta, dentro del estuche, ¿no? Pues bueno, este estuche quizá te sirva para un tiempo, pero no para mucho más, ¿no? Ahora un repaso desde 2017, mi primer gimbal me ha dado muchas alegrías, lo he disfrutado mucho, ha sido un equipo muy práctico y ya era una evolución importante respecto a aquellos Ronin que se llamaban a dos manos, ¿no? Después ha llegado el RS3 Pro, como ves, un equipo increíble, ha sido un salto fantástico desde el Crane 1, pero bueno, al final por peso con conjunto y cámara ha sido un equipo pues que yo no acabo de disfrutar, la verdad. Y después ha llegado el Weevil 3, que vamos a ver que tiene un precio irresistible, solo pesa 1 kilo y funciona de manera fantástica. Y ahora si vas al link de la descripción vas a ver que en estos momentos lo podemos encontrar por 237 euros, lo añadimos al carro, pegamos el código descuento, aplicamos y vemos que ahora mismo se nos queda por 213,47 euros. Creo que este gimbal es una gran revolución por el precio que tiene. Básicamente mantiene todas las funciones, no tiene funciones de inteligencia artificial, bloqueo automático, no tiene tampoco luz, pero bueno, va a lo básico y es verdad que lo básico muchas veces es lo que utilizamos y lo que nos sirve. Ahora ya sabes que si quieres llevar tu contenido al siguiente nivel, si quieres empezar a trabajar con gimbals y tu equipo no pesa más de 3 kilos, creo que necesitas este equipo ya. No se le puede pedir más y por ese precio es increíble, un complemento fantástico para todo tu equipo audiovisual. Si necesitas un gimbal bueno, bonito y barato, bueno, aquí lo tienes. Solo me queda recordarte que te puedes unir al canal de Vmixeros de Telegram, que me permite compartir más información de una manera más práctica, más frecuente. Por mi parte, esto ha sido todo. Dame un gel, nos vemos en próximos vídeos.